Buen día, Germán, y a toda la ciudadanía. Hablemos del caso Loan y también veamos el caso en Tucumán, o los casos en Tucumán. Los casos que hubo en Tucumán. La verdad que es lamentable, sobre todo en cómo se ha manejado en un principio la información, todo lo que se hizo para perderse la información. Y esto es lamentable porque las primeras horas, en todo caso, es decisivo. Sobre todo en un caso tan pragmático como es este, de un niño, en donde de alguna manera se ensució la escena del hecho. Entonces hoy nos encontramos con algo que está contaminado, con pruebas contaminadas, y esto puede ser usado por cualquier parte para que no se llegue a ningún lado. ¿Cuál es su impresión, así como abogada, mirando de lejos? Mire, mirando de lejos, sin tener la intervención directa al expediente o al legajo, como se dice hoy, para mí esto se trata de trata de personas. Acá hay algo con algún destino del niño, ya sea tema de órganos, ya sea de explotación sexual, que es algo muy común en estos últimos años y ha crecido, pero de manera impresionante, en todas partes y en todo el país. Ya Argentina no es, como dicen, un país de tránsito, es de origen, incluso de captación de personas, exportación e importación también de personas, porque la trata engloba muchísimo, no tan solo la explotación sexual infantil, sino también de jóvenes, de mujeres grandes, de personas que están en total estado de vulnerabilidad. ¿Y los casos en Tucumán cuáles serían? ¿Qué Mire, recuerda usted? ¿recuerda usted el del año 96, el de Duilio? Sí. Duilio Fernández, o sea, a ver, Sí. este niño de 3 años que fue con sus papás a pasar un día en el río, que le habían dado para que compre un helado, esto yo me acuerdo, es un caso muy viejo en Tucumán, y nunca más se supo nada del niño. Incluso después hubo llamados de Estados Unidos, hasta que se hicieron las pruebas, también se encontró un cuerpo cerca del río, se le tardó un año en hacerse el ADN. ¿Qué zona era? ¿La zona de las Talitas? ¿Qué zona Eran las zonas, digamos, de las partes de los balnearios, cerca de las Talitas. No es bien jurisdicción de ¿No las es la Talitas, Guadita? pero exactamente, la Guadita. ¿Era la Guadita? Exactamente. Digamos que es en los límites de la jurisdicción de las Talitas. Y bueno, en ese caso no se llegó a nada, por siempre el mal manejo de la justicia de las primeras horas, que como le digo, son decisivas en la investigación. Si usted la investigación la toma y cierra todos los pasos, esto no hubiese ocurrido. Acá desde un principio todas las personas que estuvieron, por ejemplo, en la casa de Loan, tendrían que haber quedado detenidas. Desde un primer momento, secuestrados los teléfonos, secuestrados cualquier tipo de elementos que tuvieran que ver con el niño, haberse tomado los testimonios. A ver, acá hubo realmente una intervención, por lo que se ve, tanto de la policía, que no sabemos para qué lado está, porque incluso tenemos un funcionario policial preso, y esto es grave, porque entonces, ¿en quién va a confiar la ciudadanía? En Tucumán, aparte del caso de Duilio, ¿tiene otro caso? Tenemos el caso de Dayana Garnica. Dayana Garnica fue el 6 de mayo del 2017. En ese caso me tocó intervenir como abogada defensora del ahora condenado Darío Suárez. Esas primeras horas era decisivo todo lo que hacía el Ministerio Público Fiscal. Incluso no se ordenó mediante un juez, sino el fiscal se tomó la atribución de ir y hacer un allanamiento que fue totalmente ilegal, y sobre todo intervenir en canteras, ¿sí? Y todo eso se produjo una contaminación del lugar del hecho. Más allá de los errores judiciales, todo lo que pasó, llegamos el año pasado a una condena de esta persona, pero con muchas dudas. ¿Y cuándo ocurrió el hecho? En el 2017. ¿Y el año pasado fue la condena? El año pasado, 6 años después. 6 años que el imputado estuvo en libertad. ¿Se siguió investigando? No se siguió investigando. A pesar de que el tribunal, porque yo no estuve para el juicio de este caso, a pesar de que el tribunal ordenó que se investigara personas, ordenaron determinadas medidas, todo sigue en la nada. Y si usted me dice, como abogada defensora, ¿qué me parece a mí? Porque acá se lo juzgó por privación ilegítima de la libertad y por un homicidio agravado por ser considerado de violencia de género. Pero para mí ahí hubo un error judicial y por eso el tribunal mandó a investigar. Porque
sigue por debajo ese sentir de que se trata de trata, de algún tipo de explotación. Y como lo veo como abogada, yo siempre sostuve que acá es un triángulo. Las últimas personas que la vieron fueron la madre, mi defendido y la propia Dayana. Y para mí acá esto fue un caso de trata. ¿Qué pasó a nivel nacional? No se llegó a nada. Porque les vuelvo a decir, las primeras horas son decisivas. Los cruces telefónicos son decisivos. Pero ya cuando varias personas manipulan el lugar del hecho, contaminan la escena y esto termina perjudicando a la víctima. Bien. En cuanto a, mirando todo esto, ¿usted cree que la justicia es muy lenta en Tucumán? Sí, yo creo que la justicia a veces llega demasiado tarde. Creo que a veces no están, hay gente muy capacitada y hay gente que no. El problema es que muchas veces se está moviendo a las personas que están capacitadas de los lugares y se los manda a otros destinos. Entonces eso, lejos de ayudar a crecer y a formarse, produce algún tipo de estancamiento en cuanto a la investigación de determinados delitos. ¿Hay casos como el de Loa en Tucumán hoy, por ejemplo? Hoy no, pero sí le puedo dar una experiencia personal, y esto le hablo de hace unos 10 años atrás, 10, 11 años atrás, cuando estaba el jefe Barraza, jefe de la división de personal de la Policía de Tucumán. No sé si usted se recuerda que fue muerto el jefe Barraza con un empleado judicial cuando fue a hacer un allanamiento por una cuestión de violencia de género. Tuvimos un caso en donde las primeras horas fueron decisivas. Me voy a reservar el nombre, pero bueno, una persona religiosa se acercó con una madre desesperada porque su hija se había ido del domicilio y estaba en la casa de otra persona. Cuando fuimos directamente, me comuniqué con el jefe, le hicimos declarar inmediatamente a la madre para tener todos los detalles. Se hicieron directamente visitas a esa persona, se la trajo de morada, se avisó a la justicia, actuaron inmediatamente. Esta persona se vio realmente encerrada y acá llegamos a una conclusión que todos sabían dónde estaba la niña de 15 años. Esta niña de 15 años, Germán, apareció en Santa Fe. A mí me llamaron de Neuquén. Mire usted cómo esta gente pudo saber mi número, obviamente, porque esto figura en el colegio de abogados. Me llamaron, rastreándola la comunicación, venía desde Neuquén. ¿Dónde fue encontrada después la niña? Me llamaron también desde Santa Fe, un oficial, en ese momento creo que los cargos de ellos son teniente o algo así en Santa Fe, y me dijeron que un camión la había dejado a esta niña ahí en la comisaría. Cuando yo le pregunté, pero ¿qué camión? Si le había tomado los datos. No, se fue. Esa fue la explicación. La pudimos rescatar a la niña, se la rescató en el lapso de 2 días y esta niña se había movilizado en camiones. Obviamente esto quedó después en manos de la justicia y quedó en la nada. Lo importante, porque no se hizo absolutamente nada. O sea, como ya la recuperamos a la niña, ahora usted me dice cómo se movilizaron, llamó muchísimo la atención. Quizás si no hubiésemos actuado con el jefe Barraza, que en ese momento era el jefe de personal en la Policía de Tucumán, con esa rapidez de tomar a todos declaraciones, de empezar a llamar a todos, quizás no hubiésemos llegado a un resultado feliz. 2 segundos solo para la política. ¿Qué opina esta idea de reformar la Constitución y que, por ejemplo, a los jueces que tengan un periodo de 4 años? Mire, yo creo que no es bueno politizar la justicia. Las reformas pueden ser buenas, pero no para perpetuarse en el poder. Entonces, en ese aspecto no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con las listas únicas, porque significa que usted, jefe partidario, va a decidir, como ya hacen ahora, quién va y quién no va. Bueno, pues lleva internas. Pero las internas son mentirosas, Germán. Bueno, todos sabemos que la billetera mata galán. ¿Qué le pasa que ha perdido la confianza? Y lo que pasa es que uno con el tiempo va perdiendo la confianza en las instituciones. Perdón. Creo que todos los argentinos pasamos por eso. En las instituciones perdemos la confianza en nuestros políticos. Entonces, de alguna manera, uno lo que quiere es cada vez más ampliación, no que se toque la justicia. No, totalmente. Si usted le da un periodo de 4 años a un juez, usted lo está politizando. ¿Pero por qué? Hay que ver cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a implementar. ¿Hay un consejo de la magistratura? ¿Cómo? Sí, hay un consejo de la magistratura que lo elige.
Y bueno, pero ¿con quién está compuesto el Consejo de la Magistratura? Bueno, pero de cualquier manera... Mire, yo creo, usted me dice a mí de la división de los poderes. Sí. Yo siempre he sido una crítica, y esto se los dije siempre a mis profesores desde que estuve en la universidad. Acá hablamos que hay una independencia, poder ejecutivo, judicial, poder legislativo. Pero realmente, si usted ve, la independencia no existe, porque ¿quién termina eligiendo a los jueces? El poder ejecutivo. ¿Dónde está la independencia? No, espere. Hoy funciona una institución que se llama CAM. ¿Pero quién está compuesta? Pero si usted hoy rinde examen. Rinde examen. Bueno, Pero ¿cuánta gente ha estado en primeros lugares y no ha sido elegido? pero, Con excelentes puntajes. ¿Quién termina teniendo la pero, elección perdón, de Tete, eso? pero usted está planteando ya el final del juicio, el final de la elección. Para usted nada sirve. No, no es que nada sirve. Porque usted está planteando, me dice, No bueno, mira, tendría ¿para que qué haber- necesitamos 1000? Van a elegir 3 y de esos 3 no sabemos quién va, ya se politiza ahí. Usted me Tienen dice que eso. elegir los mejores y para mí la elección tendría que salir del CAM y no pasar por el Poder Ejecutivo. Bueno, pero usted sabe que la decisión política la tiene la política. Sí, lamentablemente, bueno, la tiene la política. Gracias, doctora. Gracias. Le agradezco muchísimo. Señora.